Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El director del ISPOL, Renato González, denunció haber recibido una transferencia bancaria de más de $258,000 de una cuenta que estaba a su nombre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos ya con el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre esta denuncia que circuló en estos últimos días. Durante este fin de semana coronel, recibió en su cuenta $258,000, inmediatamente lo denunció. Cuéntenos qué pasó. El contexto es que el día viernes, buenas noches con todos los que nos escuchan, yo debía recibir el pago de un interés de un depósito a plazo fijo de una cooperativa. Es por ello que el sábado en la mañana, al ingresar a la banca virtual del banco en el que mantengo mi cuenta principal, me encuentro con la ingrata sorpresa de una transferencia descomunal de $258,350. Inmediatamente me alerté. Más susto tuve cuando al buscar en los movimientos me encuentro que era una transferencia que venía de una supuesta cuenta a nombre mío, pero que los últimos 4 dígitos, que es lo único que se puede visualizar, no coincidía con ninguna de las cuentas que yo tengo activas. En virtud de eso, lo que hice es reportar a mi superior jerárquico, que es mi comandante general, esta inusualidad, a familiares y amigos y también en las redes sociales. Finalmente llamé al call center del banco a reportar el hecho y solicitar que se congelen esos recursos, porque viendo el caso Metástasis, donde se hablaba de esta estrategia de desprestigiar a las personas a través de... Pretendieron hacerlo con un depósito supuestamente a la fiscal Lidia Sarabia. Exactamente, ahí se veía claramente que decía, deposítale cuando ella esté en el exterior, inclusive para que no se entere, y pásale a un medio digital, que claramente vemos ahora las conexiones que tienen para escandalizar, ¿no es cierto? Y uno parte del desprestigio porque el momento que se pone a dar explicaciones ya es visto como culpable hasta que esto se aclare. Esa fue mi mayor preocupación. También me dije, si es que se trata de un error administrativo, no puede ser tan descomunal, porque demostraría, y de hecho así ha pasado, la fragilidad de nuestro sistema financiero. No puede ser, Fausto, que todos los ecuatorianos que tenemos abierto una cuenta de ahorros o de las cuentas corrientes estemos expuestos a que con una transferencia tan grande ni siquiera seamos alertados. Entonces yo he solicitado que los organismos de control, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dispongan a las instituciones financieras que cuando alguien reciba una transferencia o un depósito superior a $5,000, por lo menos debería recibir una notificación. Ahora bien, ya pasadas las horas se hizo las averiguaciones, entiendo, y se ha logrado de alguna forma desenredar este problema. Hubo un error aparentemente. Yo tenía toda la intención en horas de la mañana de hoy de presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, porque además recordemos que por mi cargo, que en la actualidad no se trata solo de Renato González, sino del director general del ISPOL, en medio de un tremendo desfalco de $950 millones, esto no puede pasar desapercibido. Esa era mi preocupación. Sin embargo, durante el fin de semana me contactaron los ejecutivos de la cooperativa. Hoy concurrió el gerente general a mi oficina a darme las explicaciones, a reconocer que se trató de un error operativo de parte de ellos. Se comprometieron inclusive en realizar las gestiones para retrotraer esos recursos, pero sobre todo le pedí que por escrito me haga llegar los descargos, porque yo tengo que remitirlos a la Contraloría General del Estado, a la Unidad de Análisis Económico y Financiero y a todas las instancias administrativas internas. Recordemos que nosotros en la Policía Nacional periódicamente realizamos las declaraciones juramentadas de bienes y se quiera o no, el registro de esa transferencia ya está en mis cuentas. Entonces, si no lo hago ahora, pasado el tiempo, puede traer mayor problema, porque me van a decir, justifique cómo movió de la cuenta A a la cuenta B. Se debería generar una alerta en la UAFE. Claro, porque es un depósito, es una transferencia descomunal, pero además sí evidencia esta debilidad. ¿Por qué le digo yo? En Metástasis vemos que un cabo de la policía que gana $1,050, durante un año recibió $340,000 de su cuenta y egresó $320,000, y la UAFE no sintió eso, cuando es una barbaridad. ¿Cómo no puede haber ahora en esta actualidad un programa de inteligencia artificial que detecte a través de algoritmos estos movimientos inusuales y determine que esos sujetos debemos ser investigados? Por eso es que era mi preocupación que este depósito, que era descomunal a toda vista y que nunca he tenido esa cantidad de dinero, quede registrado en mis cuentas. ¿En qué sentido fue el error?
De lo que me supieron manifestar, ellos tienen un problema informático de que las comas son reconocidas como puntos y ahí se va cambiando la cantidad. Entonces ellos debían transferirme $2,500, terminaron transfiriéndome $258,000, que es 100 veces lo que debían ellos transferirme. Están todavía en sus averiguaciones internas. Es más, me manifestó muy sinceramente el gerente general de la cooperativa que esto les ha levantado las alertas internas para realizar una auditoría, porque puede haberse dado casos de personas que recibieron errores similares pero no los reportaron. Claro. Exactamente. Ahora bien, usted y esa preocupación, esa denuncia inmediata que la pudimos leer en redes sociales, fue además porque usted tiene enemigos. Claro, yo tengo enemigos muy claramente identificados. Con todas las denuncias que usted ha encabezado, inclusive todos estos procesos de recuperación de este desfalco de $950 millones a las cuentas del ISPOL, tenemos ahí, por ejemplo, al Mago Cherres, entre otros. Hay gente que de pronto usted pensaba que quiere hacerle daño. No solamente eso, Fausto. Yo claramente, años atrás, en el año 2018, dirigía la unidad que representó el parte del audio entre Carlos Polis y José Serrano, el del Carlitos y el compadrito Lindo. Se dieron el lujo de voltear la voluntad del sargento que hizo el parte, y recordemos que a medianoche asomó en una notaría declarando que fue intimidado para realizar un parte. O sea, algo que yo nunca había visto, pero que son capaces de hacer todas estas organizaciones criminales. ¿Quién fue? Obviamente, pues le beneficiaba al señor José Serrano, pues eso está en investigación y hasta ahora no avanza. Recordemos que ahí hablaban de bajarse el fiscal, que finalmente se bajaron, y eso no ha avanzado en la fiscalía la investigación. Eso es por citarle un ejemplo. Mi unidad, que en ese tiempo yo trabajaba ahí en la Fiscalía General del Estado, fue la encargada de traerle a Fernando Alvarado desde Manta, recordemos. Mi unidad, a propósito de la casación que hoy día fue negada para Pablo Romero, fue la encargada de detener a Raúl Chicaiza, a Jenny Falcón y a Espinosa, que eso fue fundamental para que avance la investigación de Fernando Banda. Testigos clave, que inclusive esa fue la investigación que en primera instancia llegó a determinar como responsable al prófugo de la justicia ecuatoriana ahora, que es Rafael Correa Delgado. Entonces, súmele a todo eso la función que ahora desempeño en el ISPOL, los grandes intereses que hemos afectado, el recuperar $370 millones, recibir 358,000 como una transferencia que no estaba prevista, obviamente que levantaron todas las alertas. Lo primero que hizo usted fue dudar que alguien quería hacerle daño, y a propósito también de lo que mencionaba el caso Metástasis. Ese fue el primer escenario. Yo dije, qué capaces, qué audaces que son de votar $258,000. Ya mismo aparezco en un medio de comunicación digital de alias Boina, publicitando que el coronel González es un cínico porque mueve de la cuenta A a la cuenta B $258,000. Yo hubiera sido sorprendido, el primero, pero no tuviera explicación. Entonces, por eso es lo que preferí, desactivar esa intentona públicamente, reportar a mi superior, llamar al banco, y el día de hoy iba a presentar la denuncia en la fiscalía si no recibía una explicación satisfactoria como la que sí recibí. Pero además esto ha servido para despertar las alertas de la fragilidad del sistema financiero para recibir esos montos. ¿Ya le revirtieron los $258,000? Todavía no. Se comprometió el gerente general de la cooperativa en realizar el pedido por escrito al banco para que se retrotraiga la operación, y también en comunicar a los dos organismos de control y facilitarme una copia a mí, porque yo tengo que mantener ese resguardo para el futuro. ¿Ha recibido amenazas directas? Sí, de manera directa y de manera supersticia. ¿A qué me refiero? Normalmente vienen como consejos. Son consejos que le dicen, oye, ten cuidado, mira, de gana te estás metiendo con fulano, con sultano. La diferencia es que hay que vencerle el temor. La semana anterior nada más tuvimos un duro golpe con el fallecimiento de César Suárez, que para nosotros fue un fiscal muy importante en el caso ISPOL. Nos ayudó para la devolución de los $300 millones, pero además participó en la investigación de Citadel, que fue el caso que más avanzó en la trama inicial del tema ISPOL. Fue un golpe para toda la sociedad, porque además demuestra la fragilidad del sistema estructural del Estado para sus funcionarios. ¿A qué me refiero? Los policías y los militares que fallecemos en acto de servicio, por lo menos tenemos un régimen de seguridad social que cuida de nuestros familiares. La pregunta es, la familia de César Suárez, su esposa y sus 4 hijos, cobrarán los 17 días de enero y pare de contar. Entonces aquí vemos una oportunidad para que la ley de extinción de dominio, inclusive debería llamarse César Suárez, dirija parte de esos recursos para darle protección a este tipo de funcionarios que dan una lucha frontal al crimen organizado, pero también que establezca una seguridad social especial, porque de lo contrario, ¿de qué va a vivir esa familia? Entonces es una lucha desigual, porque el Estado le manda a secretarios, a jueces, a fiscales a batirse contra el crimen organizado, pero completamente desnudos. Las mafias que están detrás del atraco al ISPOL son lo suficientemente peligrosas como para
por ejemplo, dudar de que el asesinato de César Suárez esté rodeado por esta gente? Están interconectadas. Cuando usted ve en Metástasis la estrategia de contrátale al hijo para que la jueza se excuse, lo vimos en el caso Ispol. Sumaron a una defensa técnica al abogado Joseph Norris para que provoquen que la jueza Yanela Norris, la que nos devolvió los 300 millones, se excuse. Entonces, cuando en Metástasis le dicen nos falta un voto en la Corte Provincial del Guayas, en el caso Ispol lo vimos. Carlos González Abad, que ya estaba con error inexcusable de la Corte Constitucional desde julio del 2022, esperaron a que ratifique un sobreseimiento y al día siguiente, recién 2 meses después, en septiembre, lo sancionaron y lo alejaron de sus funciones. Pero al propio César Suárez, el Consejo de la Judicatura del Guayas le tenía abierto 3 sumarios a efectos de mantenerlo en suspenso, a la expectativa y distraer su atención. Entonces, cuando ustedes me dicen la mafia que atracó al Ispol es capaz de hacer eso, no solo a ellos, son capaces de hacer eso y mucho más, porque además se relacionan con la mafia Seguro Sucre, tienen nexos también con las mafias del narcotráfico, con la mafia de la minería ilegal. Muchos nombres se repiten, son los mismos actores. No se crea que Cherres es el actor principal, son los títeres de otros titiriteros, igual que alias Fito. No se crea que Fito es el gran protagonista. Detrás de ellos están poderes políticos. Pero a algunos se lo busca y a los otros no. Esa es una pregunta que debe responder la Fiscalía. ¿Por qué para ciertos casos sí se avanzan las investigaciones? ¿Por qué, sobre todo a otros actores, les tienen mucho temor? Porque hay alrededor de 20 investigaciones contra ciertos sujetos, pero no se avanza. Finalmente, coronel González, en el caso Ispol se ha logrado hasta ahora la recuperación de 350 millones. 370 millones de dólares. 370 millones de dólares. ¿Qué pasa con el resto? Y también creo que es importante, al menos en este caso, ¿qué pasa con Cherres? Cherres se mantiene en México. Él tiene un pedido de extradición por parte de Ecuador que lo presentaron ya las autoridades mexicanas, pero es un proceso que puede tomar de 18 a 24 meses. Estamos en eso. ¿Por qué en el caso de Salcedo toma tan poco y por qué en el caso de Cherres? Porque ahí viene la interesante estrategia política que se puede utilizar en ciertos casos. Una cosa es la extradición, que es un proceso largo, y otra cosa es la expulsión. Depende mucho de la voluntad de los gobiernos donde se encuentran estos sospechosos, lo que acaba de hacer Argentina con la familia de Fito. Los expulsaron, no los extraditaron. Entonces ahí ve la diferencia de la agilidad. Ecuador también ha hecho muchas veces lo mismo, acaba de hacer con alias Gringo hacia Colombia. A lo que yo voy es la recuperación siguiente, son 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank. Nosotros, a través de nuestros abogados Kendall Coffey, en el 22 de diciembre del 2023 presentamos un escrito, y el viernes anterior me reuní con el viceministro Leonel Calderón para transmitirle la necesidad de que recibamos el apoyo gubernamental. Yo entiendo que el señor presidente Noboa ya lo dijo hoy día públicamente en la Escuela Superior de Policía, que nos va a apoyar en todas estas labores, y también a través de la doctora Mónica Palencia. ¿No se habrá diluido todo el resto de los recursos? No, mire que nosotros tenemos claridad de estos 72 millones de dólares, pero también recordemos que está pendiente una demanda a la Fish Corporation, que tenían 25 millones de dólares en el pasado y le terminaron entregando a Cherres, pese a que él mismo les dijo que eran recursos nuestros. Detectamos a finales de diciembre del año anterior que en el TD Bank 2 funcionarias, solamente 2, eran las que le entregaban a Cherres tarjetas de crédito a nombre de terceras personas, es decir, para lavar dinero, ¿no? Le entregaban tarjetas de crédito a nombre de Fausto Yepes, pero el que utilizaba era Renato González. Eso es una gran debilidad del TD Bank, producto inclusive de negligencias, y serán también motivo en su momento de demandas. El Citibank Nueva York también será uno de nuestros blancos con los abogados internacionales. Son trabajos largos que se tienen que realizar. Yo considero que si recuperamos los 72 millones, habremos llegado a un 55% de la recuperación y podríamos avanzar a un porcentaje cercano al 70%. Me dirán, ¿y el 30% lo damos por perdido? No, el 30% le sacamos a estas organizaciones financieras que sabían lo que tenían que hacer, no lo hicieron, y que tienen que indemnizarle al Ispol. Pero hay plata irrecuperable, hay plata que se fue en fiestas, en spa. En spa, por ejemplo, hay plata que se fue en casas, hay plata que se fue en viajes, en estudios de un general, también de los hijos de un general. Y hay investigaciones pendientes. Recordemos que la asistencia penal claramente demuestra varias transferencias, por ejemplo, $200,000 a César Auquillos Pucurucu, que era el anterior jefe de inversiones del Ispol años atrás, a un exministro de Finanzas que cobró $125,000 por hacer estudios de mercados internacionales. Todas esas explicaciones todavía están pendientes. Si no las vamos a obtener en el Ecuador, no se preocupen, vamos a ir a buscar en la justicia norteamericana.
Finalmente, yo estoy consciente que habrán recursos que no se puedan recuperar porque ya se licuaron en fiestas, en mujeres, en relojes, en todo, pero ahí viene la importancia de las indemnizaciones. Lo importante para el ISPOL será recuperar todo ese hueco patrimonial que falta y se requiere para eso el apoyo político. Yo estoy convencido que el presidente Noboa nos lo va a dar, como hasta el momento así lo ha demostrado. Esperamos que se recupere y que se garantice sobre todo la seguridad social de los policías honrados, los policías que ahora mismo muchos de ellos nos escuchan seguramente en esta señal y que esperan que se recupere ese dinero que un grupo no pequeño, lamentablemente, un grupo no pequeño dedicado a este tipo de atracos, pues no ha regresado al país, no ha devuelto los recursos y los ha escondido. Esperamos que este trabajo de recuperación de este dinero, de estos recursos, continúe y tenga un buen final. Sí, hay que continuar, es la subsistencia de 90,000 familias del conglomerado policial, pero además de la institución fundamental y básica para dar seguridad a los 17 millones de ecuatorianos. Los policías honrados de este país se merecen. Gracias, coronel González. Gracias a usted, Fausto, y un saludo a todos los ecuatorianos. Ha sido el coronel Renato González, director del ISPOL, hablando sobre, primero, la denuncia de un movimiento bancario inusual que se detectó en su cuenta durante este fin de semana. No obstante, se habría tratado de un error de la cooperativa que está ya siendo subsanado de acuerdo y con los reportes necesarios y los trámites respectivos. También de la recuperación de los recursos del atraco al ISPOL, los 950 millones de dólares de este atraco, se han recuperado más de 370 millones. Se continúa en este proceso de recuperación, mientras algunos de los cabecillas líderes de esta red de atraco a los recursos de la seguridad social de la policía, muchos siguen fuera, muchos siguen protegidos, otros incluso mandando sus mensajes en redes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.